Las opiniones encontradas entre la ANEP y el gobierno se han vuelto una constante conforme avanza el periodo preelectoral. Actualmente la discusión se concentra en torno al aumento del salario mínimo, que en un inicio logró el consenso en el Consejo Nacional del Salario Mínimo de un 10%. Sin embargo, más tarde se conoció un acuerdo entre patronales y trabajadores en aumentar el mínimo en un 12%, pero en un periodo de 1 año y medio, plazo al cual el gobierno se opone y solicita aplicar el aumento en el plazo máximo de 1 año. Las diferencias han llevado a la ANEP a señalar el día de ayer que la institucionalidad del país se encuentra nuevamente en riesgo a raíz de esta discusión. Pero detrás de este comunicado se encuentran agremiados una diversidad de empresas de distinta naturaleza, micro, pequeñas y medianas, de las cuales se tiene poca referencia. Esta mañana queremos conocer la posición de la pequeña y mediana empresa en El Salvador en torno a la discusión del salario mínimo, pero también sobre la situación que atraviesan en el contexto económico actual, el apoyo del gobierno, la situación de seguridad pública, sus responsabilidades patronales y, por supuesto, su representatividad en el crecimiento económico y la importante generación de empleos en el país. Hoy conversaremos con Guillermo Guidos Alarcón, presidente de la Unión MIPYMES, pero antes los dejaremos con el anuncio que realizó el gobierno el día de ayer sobre los planes a implementar en los municipios libres de violencia. Después de que el fin de semana se hicieran públicas críticas de la cúpula de la Iglesia Católica, seguidas por partidos políticos y candidatos presidenciales sobre los frutos de la tregua entre las pandillas, el gobierno anunció la tercera fase de este proceso. Un total de $33 millones se destinarán a 4 planes de apoyo en los municipios libres de violencia. El dinero será reorientado de las diferentes carteras del Ejecutivo, como Educación, Salud y el Ministerio de Agricultura. El primero, orientado a la inserción socioproductiva, que incluye entrenamiento y facilitación para el empleo, así como para iniciativas emprendeduristas o cooperativas. El segundo componente es el de inserción educativa, que busca garantizar el acceso educativo a los niños, niñas y adolescentes. El tercer componente es el de salud integral, que incorpora tanto salud física como mental, a través de los ECOS. Y finalmente, en cuarto lugar, el componente de seguridad ciudadana y prevención de la violencia, que incluye la organización comunitaria y la gestión de espacios públicos para la convivencia y el uso positivo del tiempo. El presidente Mauricio Funes y el ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, aseguraron que se fortalecerá a la unidad anti-extorsiones de la policía. También pidieron la colaboración de las empresas de seguridad privada. Vamos ahora por la disminución de las extorsiones. He dado instrucciones al ministro de Justicia y Seguridad para que refuerce y relance con toda energía la unidad anti-extorsión de la Policía Nacional Civil y recurra a la empresa privada para que nos apoye en esta tarea, porque es para el bien de todos, así como lo hizo en el pasado cuando la empresa privada apoyó la unidad antisecuestro de la Policía Nacional Civil. Muchas de las extorsiones no las solucionamos porque no tenemos la colaboración de los empresarios o las personas que están siendo extorsionadas. Entonces vamos a presentar un proyecto y lo vamos a discutir con los empresarios de tal manera de generar más confianza en la población, a lo mejor con la participación de los empresarios, y de tal manera de que podamos atacar en forma más efectiva este crimen en la medida que los que están siendo extorsionados colaboren con las autoridades. Con estos planes, el gobierno pretende reducir los índices de extorsiones que realizan las pandillas, que por el momento no quieren desistir de cometer este y otros delitos, aún en los municipios que han sido declarados como libres de violencia. Guillermo Guidos Alarcón es abogado graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Es notario público desde junio de 1989 y en 2004 obtuvo su maestría en Administración de Empresas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. En 2012 fue nombrado presidente de la Junta Directiva de la Cámara Salvadoreña de Empresas Consultoras y miembro propietario ante Conacida por parte de la ANEP. Actualmente se desempeña como presidente de la Unión MIPYMES, una organización gremial de El Salvador que agrupa a microempresas organizadas de la pequeña y mediana empresa de diferentes sectores productivos. Con él conversaremos esta mañana sobre la discusión entre el Ejecutivo y la ANEP en torno al aumento del salario mínimo.
sobre la ley de indemnización, la cual, según una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, deberá ser aprobada antes que finalice el año. Asimismo, abordaremos la problemática que enfrenta este sector productivo ante las extorsiones de las pandillas. Lo haremos como de costumbre, hablando francamente. Bienvenidos a Francamente. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2013. Bienvenidos una mañana más. Gracias por acompañarnos desde muy temprano en sus casas. Les recordamos que pueden seguir esta entrevista a través de la web en www.tvx.com.sb y además pueden participar de la misma a través de nuestras redes sociales en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. Esta mañana vamos a hablar sobre un sector de la empresa importante. Hablamos de la micro, pequeña y mediana empresa organizada en El Salvador. Hablamos con el presidente de la Junta Directiva de la Unión MIPYMES, él es Guillermo Guido Alarcón. Con él vamos a abordar diferentes temas que involucran la posición de esta parte de la empresa privada en El Salvador. Queremos conocer cuáles son sus posiciones sobre la seguridad pública, sobre las responsabilidades también que se sumen y, por supuesto, un tema que está hoy por hoy en la discusión pública, que es el salario mínimo. Señor Guido Alarcón, quiero darle la bienvenida por primera vez al set de Francamente. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a todos los televidentes y especialmente a los micro, pequeños y medianos empresarios y sus trabajadores, que cada día es más heroico el hecho de que se levanten, abran sus negocios, muy a pesar de todos los pesares que ahorita los salvadoreños estamos viviendo. Bueno, quiero que hablemos de esos pesares a lo largo de la entrevista. Antes, para poder dejarlo quizás en contexto, señor Guidos, ¿cuánto representa hoy por hoy la micro, pequeña y mediana empresa organizada en El Salvador respecto al total del sector privado en el país? ¿Tenemos un dato? Que sí, tenemos datos que son del 2007, del último censo que hizo el gobierno. Sí. Censo empresarial, y estamos hablando de que nuestro sector, el MIPYMES, representa el 99.6% de las empresas en este país. ¿90 y cuánto? 99.6. Ah, claro. Tenemos que proporcionamos algo así como más de 500,000 de empleos, y eso implica quizás ya llegando a 3 millones de salvadoreños que comen día a día. Claro. De los trabajos que da la MIPYMES en El Salvador. ¿Podemos decir que el motor del sector privado son las MIPYMES entonces? Mire, la verdad es que todos somos un conjunto y todos somos necesarios en este país. Muchos dicen que las MIPYMES no exportamos, pero sí, como no exportamos, porque formamos parte de cadenas productivas. Claro. A veces la empresa grande es el tractor que arrastra a todas las chiquitas, porque las chiquitas somos proveedores, ¿verdad? Y entonces por ahí como que todos nos necesitamos y todos somos parte y todos estamos en el mismo canasto. Claro. No podemos separarnos unos de otros. Mire, yo quiero que entremos ya en detalle sobre la situación de las MIPYMES en El Salvador, de las pymes, perdón, porque hay datos del Centro Nacional de Registros que dicen que en 2012 se inscribieron 311 matrículas de empresas menos que 2011, y me gustaría saber cuáles fueron las causas por las cuales 311 empresas dejaron de presentar sus matrículas, ¿no? en ese mismo periodo del año anterior. Mire, yo podría interpretar ese dato de varias maneras. Primero, estamos en una crisis mundial, la cual golpea a El Salvador. El Salvador no ha podido hacerse el disimulado con esa crisis, nos ha golpeado. La crisis en los Estados Unidos ha afectado a los salvadoreños, pues no exportamos lo mismo, pues no recibimos la misma remesa, etcétera. Luego, acuérdese que hemos estado vendiendo menos, produciendo menos. Encontrar trabajo en este país, aun cuando sea un muchacho de 18, una muchacha de 20 años, está costando más. No digamos a las personas que sobrepasan los 35 años apenas, les cuesta mucho más encontrar trabajo. El desempleo se ha dado en estos últimos años, ha crecido el desempleo, muchas empresas han cerrado y la gente que queda sin trabajo, mucha no se puede volver a colocar. Entonces, eso implica que se dediquen a trabajos informales para subsistir,
Y muchas empresas que han sido formales dejan de serlo y por lo tanto dejan de pagar sus obligaciones. Claro. Y eso, por ahí podemos explicar un descenso en las renovaciones de las matrículas y en las nuevas matrículas. Es decir, usted lo vincula entonces con la situación económica nacional e internacional. Muy bien. Sí, qué interesante que lo planteen en esos términos, porque en realidad autoridades de la Digestic han dicho más bien, y otras autoridades, que esa reducción se debe a que los empresarios han quedado exonerados de la ley de registros de comercio y que ahora la inscripción más bien es voluntaria y no es sancionada. Entonces no sé si es porque en realidad no ha existido voluntad por parte de algunos empresarios de presentarse al Centro Nacional de Registros a presentar sus matrículas o no cabe, digamos. No, yo creo que esa información no es correcta porque en el Centro Nacional de Registros existe la obligación para todos los empresarios formales, sean individuales o sociales, de inscribirse, y si uno no se inscribe, pues por ahí no puede participar en licitaciones, le cae una multa, etcétera. ¿Eso está contemplado en la ley de registro de comercio? Sí, eso es ley de registro de comercio. Todos los años los comerciantes tenemos, y los empresarios en general, debemos ir a pagar nuestro impuesto de matrícula, que anda ahí por los $125, $150, y esperar a que nos den nuestro certificado unos 3 meses después para poderlo mostrar en la banca. El financiamiento exige que tengamos la matrícula al día, y además debemos presentarlo para participar en diversos concursos públicos para ser proveedor del Estado. Es decir, ¿no es que se ha flexibilizado la ley? Entiendo que no. Entiendo que no. Sigue siendo lo mismo. Me gustaría conocer en el contexto, bueno, usted dice de una situación económica desfavorable tanto a nivel nacional como internacional, ¿cuál ha sido el acompañamiento del gobierno en este contexto? Porque si bien lo hace a través del CONAMIPE, quiero saber si está teniendo acciones concretas en acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas en El Salvador. ¿Qué acciones está teniendo hoy esa entidad de gobierno? Mire, la verdad es que hay que ser un poco... al contestar esa pregunta hay que ser un poco consecuentes. No quiero sonar fatalista ni apocalíptico, como he oído algunos políticos decir, que la empresa privada se muestra apocalíptica y que el país tampoco está tan mal. Pero la verdad es que la diferencia entre lo que este gobierno ha hecho y lo que los otros gobiernos anteriores han hecho por la micro, pequeña y mediana empresa todavía no es significativa. Todavía la MIPYMES es vista como el vehículo para ganar votos, pero no el vehículo para sacar al país adelante. Pienso que todavía las herramientas que tiene el gobierno designadas para nuestros sectores todavía no es suficiente, y somos tantas empresas que no logra llegar lo que los gobiernos buenamente puedan entender que necesita la micro y pequeña empresa. Falta mucho todavía. O sea, lo ve como insuficiente entonces hoy por hoy. Así es, no llega a todos. Este gobierno entiendo que ha hecho un énfasis en ayudar a las microempresas y está trabajando en otros temas. Nosotros los estamos acompañando en temas estadísticos y en temas de otro tipo, pero lo que es fondos, lo que es financiamiento, todavía es muy poco, hace falta bastante. Eso quería preguntarle, ¿qué es lo que se está exigiendo hoy por hoy por parte de las MIPYMES en El Salvador hacia el gobierno? Es decir, ¿qué acciones concretas se están pidiendo para poder dinamizar también el trabajo que se realiza acá en el país por parte de ustedes? Bueno, mire, nosotros estamos pidiendo lo mismo que se ha pedido desde hace 20, 30 años, y es apoyo para el emprendedurismo, con créditos, con capacitación, apoyo para que las empresas que ya emprendieron se desarrollen, y créditos un poco más blandos. Ahorita tenemos las noticias desde hace unos 3 años, 2 años, de que el Bandesal está dando crédito para los micro pequeños empresarios, pero las tasas de interés siguen siendo altas, ¿verdad? Para lo que nosotros necesitamos. Tal vez el gobierno todavía lo ve mejor, pero realmente todavía no es lo que quisieran. Los plazos siguen siendo más o menos lo mismo, y en general las condiciones todavía hace falta para que la gente se pueda animar.
A nivel de créditos bancarios, entonces, incentivos no existen hoy por hoy. Digamos, Es decir, son escasos. incipientes todavía a nuestro criterio. De acuerdo. La informalidad es... La mitad de las empresas micro son informales y la mitad son formales. Las informales no se formalizan porque no ven cuál es el verdadero beneficio. Y no lo ven porque realmente el costo para ser formal es alto. Muy bien. Quiero dejarlo con esa reflexión y vamos a seguir hablando sobre otros temas también que hacen ahora, hoy por hoy a la agenda de las MIPYMES en El Salvador. Muchas gracias. Vamos rápidamente a un corte y enseguida estamos nuevamente en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Guillermo Guidos Alarcón, el expresidente de la Unión MIPYMES. Hablamos sobre la situación de la micro, pequeña y mediana empresa organizada en El Salvador. Bueno, ya hablábamos del contexto también económico, hablamos de la necesidad también que se generen mayores incentivos para las MIPYMES para que puedan dinamizar tanto a través de créditos a través de la banca como apoyo por parte del gobierno. Ahora, hay un tema importante que me gustaría conocer cuál ha sido el impacto de los tratados de libre comercio también para las MIPYMES en El Salvador. ¿Realmente ha existido un impacto beneficioso para las MIPYMES o aún es insuficiente lo que ha generado este marco de apertura comercial? Bueno, mire, hay que analizarlo desde el punto de vista real. Los tratados de libre comercio para los salvadoreños han sido beneficiosos en la medida que los empresarios han sabido y han estado preparados para aprovecharlos. Hay de todo, hay empresas que han aprovechado y que exportan pupusas, productos nostálgicos, que son MIPYMES, y que pues han crecido y ha crecido el empleo y las divisas que hemos recibido por ellas. Y hay empresas pues que se han visto afectadas al no estar preparadas para competir en un mundo más globalizado. Yo no sé si las que se han visto afectadas son más de las que se benefician, porque existen estudios de que los TLC han sido deficitarios para El Salvador y no sé, por eso, digamos, dentro del universo de MIPYMES, ¿cuánto será el sector beneficiado, el porcentaje que se ha visto beneficiado con TLC? Fíjese que no le puedo decir porcentajes, cifras. Como le digo, el último censo que tenemos es del 2007. Claro. Pero sí, efectivamente, desde antes de que hubieran tratados de libre comercio, nuestras exportaciones eran menos que las importaciones. Y nuestro país, todos sabemos que logra cerrar un poco la brecha entre importaciones y exportaciones con lo que es la remesa familiar que recibimos. Sí. Por ahí llegamos casi cerca a que no sea tan grave la situación, de la balanza. Pero realmente El Salvador exporta más que antes de los tratados de libre comercio. Esa es una realidad también que no debemos perder. Y debemos de seguir trabajando en insertarnos en los beneficios que esos tratados dan. Ya pasó el boom. Yo estaba viendo el otro día con Chile, estábamos en una conferencia y ahí nos explicaban que al principio con Chile había mucha exportación y hoy como que ha bajado. Entonces por ahí ojalá haya subido con otros países el comercio, pues. Pero sí, a cada día hay más empresarios que logran exportar, se preparan y se adaptan a las necesidades y a los requisitos del extranjero para poder hacerlo. ¿Ustedes siguen apostándole entonces al libre comercio como un mecanismo por el cual las MIPYMES pueden también crecer económicamente? Digo, a pesar de ese contexto, ¿no?, en el cual no se han visto beneficiadas todas en su totalidad, ¿sigue siendo una gran apuesta el incorporarse en tratados de libre comercio? Debe serlo, no podemos extraernos del mundo y tenemos que luchar porque nuestros MIPYMES logren exportar. Tenemos oportunidades, tenemos 2-3 millones de salvadoreños en el extranjero que necesitan seguir amarrados a nuestro país a través de los productos y servicios que podemos exportar. Ahora, ¿usted cuál es la lectura que hace por qué una baja exportación también de productos salvadoreños? ¿Se tiene una lectura por qué se generan esas condiciones que no permiten que la empresa pueda exportar más aún? Bueno, lo que pasa es que también es la demanda. Acuérdese que aquí es un juego de oferta y demanda. La oferta crece cuando la demanda crece. Si la demanda no es suficiente, usted no puede producir lo que no le van a comprar. Entonces, depende de muchos factores. Ahí tenemos que tener brokers en el extranjero que nos encuentren aquellos compradores, aquellos interesados de nuestros productos. Y entonces, por ahí todavía, y más a los MIPYMES, nos hace falta trabajar, ¿verdad? Claro. Tenemos fondos para eso que están manejados por Coexport,
fondos de Europa, y muchos de nuestra gente los aprovecha para irse preparando, para ir entendiendo lo que es el mercado internacional. ¿Los fondos están destinados para mejorar la mercancía y posicionarla mejor en el mercado extranjero? Exacto, sí, para eso. exacto, para eso y para preparar a que el empresario MIPYME logre entender qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros los salvadoreños tenemos todavía que conquistar mercados más cercanos que a veces los de allá de Europa y los chinos. Tenemos que conquistar primero Centroamérica, ¿verdad? Centroamérica, es cierto, la gran empresa vende sus productos en Centroamérica, en Norteamérica, pero los MIPYMES todavía estamos muy pequeños en eso, estamos todavía debatiéndonos en el mercado salvadoreño, el mercado nacional. Algunos ya salimos al extranjero, ¿verdad? Pero todavía hace falta mucho. Y usted nos remite a las capacidades de las MIPYMES, no tanto porque se le está coartando la salida a este sector de la industria privada. Sí, nosotros creemos que hay que invertir más en las MIPYMES para que estos puedan entender y puedan salir, producir más. Sí, es que la mente del MIPYMES todavía es una mente falta de desarrollo para poder llegar a mercados extranjeros. Todavía estamos pensando en ir a vender ahí a mexicanos, todavía estamos pensando en el oriente del país, porque ese es el camino y desarrollo natural de cualquier empresario. Primero el empresario vende en su entorno y luego, cuando ya el mercado le resulta pequeño, naturalmente tiene que buscar oportunidades en otra parte. Claro, bajo esa lógica se entiende también de que usted dice primero hay que conquistar el mercado salvadoreño, luego ir pasando a un mercado más centroamericano para poder ver más allá de la subregión centroamericana. Así es. No quiere decir que no podemos hacerlo también al revés, pero el curso natural debería de ser ese. Y pensándolo al revés, con el acuerdo de asociación con la Unión Europea y Centroamérica, ¿ustedes creen que puede existir oportunidad para que puedan la MIPYME posicionar sus productos en Europa? Claro que sí. De hecho, la Unión MIPYME existe por un requerimiento de la Unión Europea. Cuando El Salvador y Centroamérica empezó a negociar su Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, esta pidió que quería negociar, que formara parte de la negociación también la gremial centroamericana de MIPYMES, y no existía. Claro. Entonces no existía en El Salvador una gremial representativa de las MIPYMES, y tampoco en los otros países estaba claramente definida quién era. Entonces Sempromipe, que es el organismo regional centroamericano que negociaba y que es la contraparte de la Unión Europea, nos pidió a los empresarios que nos organizáramos a nivel MIPYMES, y por eso nació la Unión MIPYMES, con varias gremiales que ya existían. La formamos, y esta forma parte del Consejo MIPYMES Centroamericano hoy en día, de la cual tenemos la presidencia. Y pues ya pudimos ser el reflejo y en alguna medida el gol de los europeos en Centroamérica, ¿verdad? Se posiciona como referente organizado. Somos además un referente organizado para El Salvador, oficialmente lo somos, tanto para nuestro gobierno como para los organismos centroamericanos y los organismos europeos. Ahora, ustedes ya dilucidaron cuáles serían los retos para poder posicionar los productos salvadoreños o centroamericanos dentro del mercado europeo. Se lo pregunto porque en Europa también existen incentivos a productos de ese país. Entonces, no sé si se logró de alguna manera en el acuerdo que ustedes posicionaran y dijeran, bueno, es necesario que también se le dé preferencia a los productos que nosotros estamos exportando. ¿Se logró hacer esto? Claro, está escrito en los tratados. Es decir, somos precisamente definidos en esos tratados como uno de los objetivos del mismo, ¿verdad? La Unión Europea lo hizo ver, y pues acá hubo necesidad de hacerlo. El asunto es que exportar a la Unión Europea todavía es un poco más difícil que exportar a Norteamérica. Y si ya nos había costado entender cómo se exporta a los Estados Unidos o a Canadá, más difícil es preparar los productos, la producción para entrar a Europa, a competir en un mercado totalmente difícil, y donde, por ejemplo, para ellos pequeña empresa son empresas de 2.000, 3.000 empleados. Claro. Y para nosotros pequeña empresa va desde 10 empleados hasta 100, ¿verdad? Entonces hay un montón de asimetrías que nos hace difícil exportar, pero sí hay algunas empresas que exportan y que, por no estar todavía insertados en el universo
del mercadeo mundial todavía nos está costando y vamos lentos, y más en una época de crisis como la tiene Europa, como la tiene Norteamérica, como la tenemos nosotros. ¿Qué productos se han visto señalados o que podrían ser exportables hacia Europa? ¿Se tiene identificado cuáles productos pueden ser exportables por parte de las MIPYMES? Sí, bueno, ya se están exportando productos artesanales. A ellos les interesa, por ejemplo, hace poco ha venido una misión de Italia y ellos hablaban sobre jaleas, ¿verdad? Pero jaleas de piña, pero aquí los productores de piña están aislados y venden en la manera que ellos saben venderlo en nuestro mercado nacional. Claro. No es suficiente, así que hemos tenido que empezar a trabajar a ver cómo los hacemos que junten todas las jaleas, porque ellos no piden un barril de jalea al mes, piden cientos de barriles, containers, y que tiene que llegar con cierta calidad, con cierto etiquetado, con cierta madurez la piña. No piden cualquier piña, piden ciertas clases de piña. Entonces al final resulta que es un gran trabajo el que hay que hacer para un producto que es la piña. Ahora si esa piña la queremos mandar ya en dulce, en pan dulce, entonces requiere todavía un encadenamiento más grande de empresas, en el cual pues sí se está trabajando. Yo quiero ir cerrando ya con este tema. Solo quiero conocer su posición sobre la apertura en el comercio con China. ¿Ustedes también ven una posibilidad al hacer comercio con China, o cómo ven esta posibilidad de abrir una oficina comercial entre El Salvador y la República Popular de China? Mire, el comercio con China se va a dar más tarde o más temprano, y si no se va a dar porque se va a triangular. El empresario chino va a una parte y luego entra acá. ¿Y nos hemos tardado en hacerlo, cree usted? Pues quizás sí. La verdad es que si ya comerciamos con gigantes como la Unión Europea, si ya nos abrimos con otros países, el mismo resultado va a ser. Nunca vamos a estar preparados para competir con China, para que nosotros... Es irrisorio pensar que El Salvador va a conquistar China. Pero y es más fácil que China nos conquiste, y de hecho ya está aquí China. Ya hay indirecta o directamente, ya hay inversiones chinas en El Salvador. Al final va a suceder lo que ha sucedido en otros países de Centroamérica, que siempre y que ha sucedido aquí con otros tratados de libre comercio, ¿verdad? Vamos a ser insuficientes, algunos lo van a aprovechar, otros lo vamos a sufrir. Tengo que cerrar el bloque y me gustaría que usted nos dejara ya cuáles podrían ser, desde la mirada de las MIPYMES, esas soluciones para las cuales aprovechar más los tratados de libre comercio en El Salvador, porque usted ya lo recién lo dice, ha sido insuficiente todavía el aprovechamiento que se podría hacer de los tratados de libre comercio. Muy puntualmente, para ir cerrando el bloque, ¿qué debe hacerse desde la empresa privada, desde el sector gubernamental, para poder potenciar y aprovechar la apertura comercial? Okay. ¿Cuál debe ser? No, sí, pero me lo voy a hacer antes de cerrar el bloque, se lo digo. Bueno, mire, la verdad es que si somos el 99.6% de las empresas en El Salvador, debemos de establecer políticas sinceras, verdaderas, prácticas, que mejoren las capacidades de la industria y de los micro, pequeños y medianos empresarios. Yo siempre he tenido la impresión de que no solo este gobierno tal vez con un poco más de énfasis, pero los anteriores también, cuando legislan pensando en la gran empresa. Cuando nos ponen más impuestos porque dicen que podemos pagar más impuestos, están pensando en la gran empresa. Cuando sacan una ley, cuando aumentan el impuesto, etcétera, cuando nos ponen, por ejemplo, leyes de seguridad en los centros de trabajo, están pensando en que la gran empresa lo puede pagar. Cuando hacen una ley de normas de contabilidad obligatorias, y si no nos dan crédito, están pensando en que lo pueden pagar las grandes empresas. No están pensando en los pequeños. Cuando hacen un aumento del salario mínimo, están pensando en que lo pueden pagar las grandes y las medianas empresas. No están pensando en que lo van a pagar también los micro y pequeños empresarios. Me ha dado la pauta para poder iniciar el siguiente bloque también con temas importantes que tienen que ver con salario mínimo y también con otras leyes que están
por ahí y que tienen que ver con la obligación de las MIPYMES con sus trabajadores, pero quiero que sea un tema que hablemos más en detalle al volver de la pausa. Perfecto. Vamos rápidamente a nuestro siguiente corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Antes de ir a la pausa, usted nos decía, bueno, se está pensando cuando el gobierno promociona determinadas leyes, cuando habla del aumento del salario mínimo, se está pensando en la gran empresa y no en las pequeñas, pequeñas y medianas empresas en El Salvador. Quizás me gustaría que profundice sobre eso, porque justamente por esos días se está discutiendo el aumento del salario mínimo. Y me gustaría conocer cuál es la posición de las MIPYMES sobre esa propuesta de aumento de salario mínimo, específicamente. Sí, tal vez un poquito de historia reciente. El último aumento al salario mínimo se dio a finales del 2011 y anduvo, si mal no recuerdo, ahí por el 11%. En los últimos 5 años, el salario mínimo acumulado ha aumentado a 25% promedio. Digo promedio porque dependiendo del sector así ha aumentado, pero más o menos es el 25% en los últimos 5 años. Y hoy traemos probablemente un 12%, entonces estamos hablando de un 37% en 5 años. Quizás que quede claro, porque hay datos sobre eso. Son $224 para el sector privado y 300 para el sector público. Así es. Sí. Entonces, ahora el presidente nos trae la noticia hace un par de meses diciendo que él propone el 10% de aumento al salario mínimo. Entonces, a partir de ese anuncio empieza pues ya las pláticas y empiezan las negociaciones en la mesa tripartita del Consejo Superior del Salario Mínimo, en donde recordemos que hay 3 votos de parte del sector gobierno, 2 votos de parte del sector trabajador y 2 votos de parte del sector empresarial. O sea, 4 votos hacen resolución, hacen un acuerdo. Históricamente han habido varios acuerdos de aumento al salario mínimo, no unánimes, en los cuales alguno de los sectores no ha participado, y en los últimos, en el último precisamente fue el gobierno con los sectores trabajadores que acordaron y dejaron fuera del acuerdo, o mejor dicho, quedó sin estar de acuerdo la empresa privada. En este caso ya hay un acuerdo firmado entre el sector trabajadores y el sector empresarial. Entonces, en ese contexto y en la dinámica de las discusiones en la mesa del Consejo Superior, fue citada la Unión MIPYMES y acudimos a esa reunión para dar nuestra postura oportunamente. Nos acompañó la Sociedad de Comerciantes Industriales con la misma postura. Y nosotros expusimos de que por favor no nos midieran con la misma vara que la gran empresa, porque no tenemos la misma capacidad para absorber los costos que la gran empresa. Si es que microempresa viene siendo desde la tienda de la esquina hasta el comedor que está allá en el centro, hasta, pues, bueno, viene siendo gente que está formalizada a veces, pero que apenas son empresas de subsistencia, y entonces no podemos compararla con empresa grande. Ahora, cuando dicen no nos midan bajo la misma vara, lo dicen por el porcentaje que se quiere aumentar. Exactamente. Nuestra propuesta fue basada en elementos técnicos, y además fue basada en que no tenemos la misma capacidad, y sí estamos sufriendo más que la gran empresa. El azote de la delincuencia, las extorsiones van más que todo para los pequeños y medianos empresarios. Y quiero que hablemos de eso también en detalle más adelante en la entrevista, pero cuando usted dice, bueno, se hizo un estudio para determinar el porcentaje para el aumento del salario mínimo, ¿de cuánto era el salario mínimo que estaban proponiendo? Fíjense que nosotros en ese momento no hicimos una propuesta numérica. Explicamos que nos habíamos reunido con asesores de la OIT que habían venido de Perú, y que ahí está, en Perú está la base de la OIT para Latinoamérica, y pedimos que nos mandaran a un técnico. Vino un señor italiano, y pues en la entrevista que tuvimos de un día con él, estuvimos revisando cifras, y nos enseñó de que hay una fórmula en el mundo desarrollado para establecer el salario mínimo, y que esta fórmula está exenta de campañas políticas.
y de populismos, y que es técnica. Cuando dice exenta de campañas políticas, no entiendo, que no sea... Eso quiere decir de que en El Salvador se ha visto que cada vez que viene una campaña política, los políticos dicen queremos aumento al salario mínimo y nos llevan a la mesa y ellos proponen, y es lo que se ha dado en este país. Lo propuso el presidente de la República, no lo propuso el sector trabajadores ni el sector empleadores. Claro. Y casualmente viene una campaña política. Mejor dicho, ya estamos en una campaña política que ha durado demasiado tiempo. Ahora, esa fórmula que propone desde la OIT, ¿en qué consiste? ¿Podría explicarlo? Sí, consiste en lo que ya regula nuestro Código de Trabajo. Nuestro Código de Trabajo dice de que para hacer el aumento del salario mínimo hay que tener en cuenta la inflación, el costo de la canasta básica, hay que tener en cuenta el Producto Interno Bruto, y se toma en cuenta, y cualquier otro elemento que sea necesario, dice el código. Y entonces entre esos mismos elementos traía la OIT: inflación, costo de la canasta básica, el Producto Interno Bruto, el IVAE, que es el índice del volumen de actividad económica, claro, sí, y la necesidad de las personas. Y por otro lado traía el elemento nuevo que en lo personal yo no lo conocía, que es precisamente el PIB. Ese era el nuevo elemento, y no lo dice la ley tan clara, pues, pero solo dice otros elementos. Ahora, entonces cuando usted saca, esas cifras y dice el costo de la canasta básica no ha aumentado, en algunos productos ha disminuido en este último 2012. Cuando dice la inflación llegó al 0.8%, si mal no recuerdo. Cuando el IVAE, el índice de la actividad económica, que mide la actividad económica, nos dice que anduvimos ahí por el 1.5%, y que el PIB oficialmente, y estos son datos del Ministerio de Economía, llega y del Banco Central, perdón, al 2%, aunque el presidente del Banco Central, el expresidente del Banco Central, se le salió a decir que andaba por el 1.6%, pero que pues lo llevaron hasta el 2%. Entonces, al hacer esa fórmula, el señor de la OIT dijo: es peligroso en este país hacer aumentos al salario mínimo. No es recomendable en este momento. Ahora, por más que desde el sector gubernamental y también por parte de trabajadores se habla de que ese aumento del salario mínimo viene justamente a paliar los costos de la canasta básica. Es decir, ¿no entra en contraste esa postura? El hecho de que existe una canasta básica alta con salarios bajos, ¿no? Absolutamente, no entra en contraste. Es que el trabajador está pensando en su caso personal, en su casa. Y es muy probable que ese aumento al salario mínimo que se le va a aprobar lo va a gastar en alimentación. Claro. Y alguien de un supermercado hace poco me dijo: nosotros no estamos preocupados, a pesar de que tenemos muchos empleados con salario mínimo, porque lo van a gastar siempre en comida, es el empresario de supermercados. Para nosotros no es un problema hacer el aumento, es una gran empresa, por cierto. Entonces, la verdad es que cada quien piensa por su propia situación, pero lo que nosotros vimos fue el macro. Claro. Como gremial vimos el macro. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el riesgo? Primero, que haya desempleo. En alguna medida lo va a haber. No lo podemos medir hasta que haya sucedido. Desempleo porque se despediría. Porque, bueno, yo estuve platicando con una persona hace 2 días que tiene un comedor. Y entonces él dice: mire, en el comedor estamos apenas subsistiendo. Si el salario mínimo aumenta, voy a despedir a una de las muchachas que atienden. Y estoy viendo quedarme con la que tiene más necesidad, que tiene niños. La que no tiene niños, pues esa debería de ser la que se vaya. Entonces, por ahí lo vamos a ir midiendo en algún momento, cuál fue el verdadero impacto. Nosotros lo que hacemos es prevenir de que va a crear informalidad cuando aquel pequeño empresario diga: ya no me alcanza para pagar el seguro social, no me alcanza para pagar el AFP, mejor no las pago, mejor no pago la matrícula de comercio, mejor ya ni pago el seguro social, pero les doy trabajo aunque sea a esta gente. Que la situación de informalidad, por cierto, es una realidad también. Es una realidad y es grande. Claro. Ahora, puntualmente entonces, la propuesta de las MIPYMES en esa materia es una determinada... escala.
Una escala. Una escala, nosotros dijimos, si en este momento está sobre la mesa el 10%, pues que nos haga una consideración tal vez, no dijimos cifra, pero pensábamos en un 8%. Sí propusimos que para nosotros fuera un 4% en este momento y un 4% 6 meses después. O sea, en el plazo de un año, 8%. No, 6 meses. 6 meses. Ya 4 meses ya 4% y en 6 meses el otro 4%. Okay. Esa era nuestra, en nuestra mente era nuestra propuesta, 4 y 4. Pero sí lo dijimos y lo dejamos sobre la mesa que queríamos, además de una tabla escalonada, o aunque sea un escalón menos, que lo hiciéramos partido. El porcentaje que al final decidieran. Eso para las MIPYMES, ¿no? Sí, para las MIPYMES. Ahora, ¿no encontró consenso esta ¿Cómo propuesta? no? ¿Ah, sí? ¿Cómo no? ¿Se discutió esto en el Consejo? Ahí en la mesa, tanto el sector gubernamental, el sector empresarial y el sector trabajadores dijeron que era una propuesta muy interesante, que les parecía y que lo iban a analizar. Es decir, no encontramos absolutamente ningún cuestionamiento. Yo creo que como todos estamos, como lo dije al principio, en el mismo canasto, no hay... Y cuando hablamos de MIPYMES, el empresario, el dueño del negocio, trabaja hombro a hombro con sus empleados y los empleados no están exentos de darse cuenta que la situación es difícil. Entonces los representantes del sector trabajadores inmediatamente se pusieron, entendí yo, que en comprensión con nosotros. Ahora, yo tengo que ir cerrando este bloque sobre este tema específicamente. Finalmente, ¿ustedes van a acompañar la propuesta de aumentar el 12% en un plazo de 1 año y medio o ven con buenos ojos que se haga en un plazo de 1 año como lo ha propuesto el presidente de la República? No, nosotros estamos apoyando plenamente el acuerdo alcanzado ya en la mesa. En la cual por más que ustedes no lo beneficien de entrada. Es decir, miren, nosotros pedimos en lo que para nosotros es un mundo ideal, ayudar a nuestros empleados. Sabemos que tenemos empleados con graves necesidades, pero también sabemos que esas necesidades no las podemos resolver de un solo. Este aumento que está sobre la mesa ahorita no le va a resolver la vida a nadie, se la va a aliviar un poco, pero como ya vimos en 5 años, un 25%. Y con este otro empujoncito va a ser un 30 y tanto %, sí. Pues no le ha resuelto todavía la vida a los salvadoreños, pero al final tampoco se puede hacer de un solo lo que verdaderamente necesitan. Perfecto. Vamos a cerrarlo acá y vamos a abordar otros temas que tenemos pendientes todavía. Sí. Vamos a nuestra última pausa y enseguida estamos de nuevo en Francamente. Continuamos en Francamente y estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Vamos a ir cerrando con la situación también salarial, pero además del salario mínimo hay otro aspecto y es que la Sala de lo Constitucional ha dicho que es inconstitucional la omisión de la Asamblea Legislativa en no regular en lo correspondiente a una indemnización universal, dicen, ante renuncias de trabajadores. Yo quiero conocer cómo se recibió por parte de las MIPYMES esta resolución de la Sala de lo Constitucional, porque también implica que desde el sector, desde los patronos, se tendrá que hacer este pago a los trabajadores que renuncian a las empresas. ¿Cómo se recibió esto? Mire, se recibe con preocupación, porque en este momento todo lo que sea cargar más a los empresarios y por ende a los trabajadores, porque todos somos parte de una empresa. Si ustedes mismos ven acá que si no hay patrocinio, si no hay venta, todos los empleados estamos en peligro, ¿verdad? Entonces, es una realidad que los costos siempre van a apretar el destino de la empresa, siempre definen, es parte de los elementos que definen el destino de la empresa. Realmente la indemnización voluntaria, es decir, obligatoria, pero por despido o por retiro voluntario, es una prestación que, pues, si estamos desde el punto de vista laboral, es magnífica. Está regulada en El Salvador desde hace 40, 50 años y no ha sido todavía implementada. Y implementarla en este momento sería una cuestión bastante grave. En la Constitución, en realidad, está contemplada en el artículo 38, sí, que habla de las condiciones bajo las cuales los patronos están obligados, dice, a pagar a sus trabajadores permanentes que renuncien a su trabajo. Dice, una prestación económica cuyo monto se fijará en relación a los salarios y el tiempo de servicio. Además, dice, la renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del patrón.
Lo que dice la Sala de lo Constitucional es que a pesar de que existe esto contemplado en la Constitución de la República, no hay ninguna ley al respecto. Sí, ¿Se presentó por parte del sector privado una ley correspondiente a esa obligación patronal? Que yo sepa, no. No. Que yo sepa, no. Debería de venir de parte del sector de trabajadores, pero no en el Consejo Superior, porque eso es para otra cosa. No, claro, no, digo, sí. En el marco de esta... Sí, no se ha presentado. Le pregunto si se la presentaron ustedes. Claro, tendría que venir del sector trabajador, pero sí. ¿por qué donde se han escuchado los argumentos que no se podrá hacer esta erogación por parte del sector privado? Porque no ayuda a la producción. Nosotros estamos buscando levantar al país a través de la producción de bienes y servicios. Si usted le carga más costos a la empresa, le está quitándole la velocidad para que logramos resolver el problema de este país. El problema de la producción y del PIB. Ahora, el problema de la baja de las bajas prestaciones que tiene El Salvador todavía, pues ese tendrá, a nuestro criterio, que resolverse con la riqueza generada. No podemos estar gastando lo que no tenemos. Es el ejemplo de la familia y que le ingresa $1,000 a una familia, pues no puede gastar 2,000. Claro, ahora que, dado que eso está contemplado ya por la Constitución y es una obligación patronal realizarla, ¿qué proponen ustedes para poder darle salida a este tema? Dado que la Sala de lo Constitucional ha dicho que tiene que existir una ley a más tardar el 31 de diciembre del 2013. Como le repito, no nos corresponde a nosotros hacer propuestas. ¿Tampoco emitirán comentarios? Es decir, cuando haya una propuesta de ley, entonces debemos estudiarla y ver cómo hacemos aportes a ella. ¿verdad? Okay. Siempre con una visión de país y visión empresarial. De acuerdo. ¿Son conscientes que sí se tendría que hacer esa aportación? Es que si es ley, habrá que hacerlo. Okay. Pero no podemos oponernos a que se dé la legalidad en este país. Al contrario, la tenemos que apoyar. De acuerdo. Yo quiero abordar con usted otro tema importante que también afecta a las MIPYMES. Usted lo dijo en el primer bloque, pero sí. Le prometí que lo íbamos a abordar más adelante. Es el tema de extorsiones. Extorsiones porque el presidente de la República el día de ayer también comunicó, como representante de gobierno, la necesidad de fortalecer la unidad anti-extorsión y para esto dice solicitaremos a la empresa privada su apoyo. ¿Se le ha acercado el gobierno para solicitar apoyo sobre este tema? Fíjense que no, entendí que el gobierno lo va a hacer a través de la ANEP. Sí. ¿Verdad? La ANEP históricamente ya tuvo una intervención apoyando al Estado en la lucha contra el secuestro. La ANEP, recuerdo que el apoyo principalmente vino en la contratación de abogados especialistas en el área penal que estuvieron ayudándole a los fiscales y que pues fue un resultado muy bueno. ¿Ustedes estarían dispuestos a contribuir a eso? Mire, la ANEP siempre ha sido propositiva y siempre ha sido, pues ha estado a la orden del país. De hecho, en el último ENADE, el presidente de ANEP le manifestó a los 4 candidatos a la presidencia que cualquiera de ellos que fuera, de cualquier partido político, la ANEP estaba a la orden. Es decir, que no, el presidente de la República podrá contar con el apoyo del sector privado. Claro que sí. Y de hecho las MIPYMES somos, como yo ya le dije, quizás la principal interesada en que esto se dé. Lo que pasa es que lo estamos haciendo ya cuando este gobierno va de salida y ya han habido 4 años anteriores en que no hemos tenido absolutamente eco y en el cual lo que hemos recibido, sin distinguir a qué empresarios ha sido más impuestos, porque dijo el gobierno que mucha evasión tenían, la gran empresa. Entonces, pero nos llevó a todos. Dijo el gobierno que todos los representantes de la ANEP en las instituciones autónomas no llegaban a hacer nada y pues los barrió. Entonces, como que nos pide la ayuda cuando a él políticamente le conviene. Ahorita en la salida, cuando viene una campaña electoral, cuando ya estamos en campaña electoral. Pero aún así, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en ayudar, siempre y cuando sea sincero y no sea político el tema, ¿verdad? Porque el anuncio lo hacen con bombos y platillos, vamos a ver si de verdad el resultado es. Yo quisiera conocer con números cuál ha sido el impacto también de las extorsiones dentro del desempeño de las MIPYMES en El Salvador. ¿Ha sido sustancial, ha sido de fuerte impacto las extorsiones hoy por hoy para la producción de las MIPYMES? Claro que sí. De hecho, piense usted en cualquier negocio de subsistencia, pagar un vigilante de día
que cuesta casi $400. Resulta carísimo para una micro pequeña. Si paga 2, si paga 3, si paga 4 vigilantes es mucho más caro. La gran empresa por lo general puede pagar 20, 30 vigilantes, puede pagar sus seguros contra todo lo que le pueda pasar por la delincuencia, puede pagar sistemas de vigilancia, puede pagar todo. Puede pagar un vigilante con escopeta en cada camión. No, así la micro no tiene. Si usted va a muchas tiendas, a muchos restaurantes, no hay vigilante. Y ahí entran los extorsionistas, ahí entran los asaltantes y se llevan lo que todos los clientes tengan en la bolsa, ¿verdad? Decimos entonces que con particular impacto afecta a las micro y pequeñas empresas, sí. el tema de la extorsión. ¿Está afectándolos entonces con mayor recurrencia que a las grandes empresas? Claro que sí, claro que sí. Y fíjese que tenemos la tendencia de pensar en San Salvador, pero hay muchos micros y pequeños empresarios en la costa. Hay muchos que están en las montañas con sus pequeños hoteles. Pequeños hoteles que trabajan solo sábado y domingo, pero que tienen que tener todo el día vigilantes. Claro. Porque si no, el sábado que abren ya no hay equipos. Entonces, para ellos es carísimo, porcentualmente hablando. Yo quisiera saber si usted tiene conocimiento, si las micro y pequeñas empresas organizadas en esos municipios declarados ya libres de violencia han tenido una reducción dentro de sus extorsiones, o les han comentado algo específicamente sobre cómo ha sido la dinámica ahora de los delitos que anteriormente estaban en esos municipios. ¿Existe un cambio sustancial? Sí. No, absolutamente no, porque acuérdense que la crítica que se le está haciendo a esta tregua entre las pandillas es que solo es para no matarse entre ellos, pero la dinámica de las extorsiones y de los asaltos sigue a diario y en muchos casos todavía ha aumentado. Por más que el ministro de Seguridad ha dicho que se ha reducido esa extorsión, sí, no es el caso de las micro y pequeñas empresas. El ministro de Seguridad, donde usted lo vea, a la hora que lo vea, está siempre hablando de estadísticas. ¿Verdad? Ese es su trabajo ahora, desde hace 2 años, hablar de estadísticas. Pero cuando usted realmente está en el municipio, está en la costa, está en las montañas, está viendo que los empresarios han tenido que conocer cara a cara a sus extorsionistas y siguen dándoles, y si no se arriesgan a morir, y ya muchos murieron. Usted ve los buceros, cómo han muerto montones de buceros, usted ve esta gente en sus negocios ser acribillada, hijos de empresarios secuestrados o asesinados. Eso se ve a diario. Muy bien. Mire, hay un tema importante que yo quiero abordar con usted y es el momento oportuno, y es que tanto mediadores de la tregua entre pandillas como los mismos líderes de pandillas han dicho, bueno, necesitamos que se involucren otros actores, además del sector gubernamental que está dando apoyo a esta tregua, también el sector privado, han dicho organizaciones de sociedad civil. Específicamente ellos hablan, bueno, la necesidad de los mediadores, de que se pueda reinsertar a la vida productiva a expandilleros. ¿Usted, como empresario, daría trabajo a un expandillero en su empresa? Mire, ya lo hemos platicado y en reunión de empresarios, y ya algunos empresarios lo hicieron y no han tenido pues muy buena experiencia. ¿Qué ha pasado? Bueno, hablaba un señor dedicado al transporte de que metió a unos señores de las maras y al final ellos mismos lo estaban haciendo víctima de delincuencia, ¿verdad? Entonces, me imagino que también hay otros pequeños empresarios que ya tienen empleados, gente que está en las maras y que no les ha pasado nada. Es decir, mire, como ciudadano todos tenemos miedo al fenómeno de las maras. Nadie quiere estar involucrado con ellos, nadie quiere que su hijo sea amigo de alguien que esté en las maras, nadie quiere llevar a su casa a cenar a un marero. Por algo es, todos tenemos miedo de estar involucrados con ellos. Igual los empresarios tenemos miedo de estar involucrados con ellos. Por más que ellos pidan de que ese mecanismo o ese proceso para la reinserción y lograr y consolidar la paz y la no violencia venga dada por encontrar otras formas de ingreso, porque lo ha dicho el mismo presidente de la República, hoy por hoy las pandillas han encontrado en la extorsión su modo de vida, su forma de sustento de vida. Entonces, es decir, es necesario también poder darle solución a esto. El gobierno dice, bueno, nosotros hacemos la inversión en lo social en esos municipios, lo hacemos en el país, la empresa privada podría generar ese trabajo. ¿Usted cuál ve que debe ser el rol de la empresa privada en el marco de la tregua? La decisión de entrar en eso es una decisión bien personal de cada empresario. No podemos como gremial decir sí lo vamos a hacer. Es muy personal y cada caso es especial.
Cuando el gobierno dice vamos a hacer inversiones, pues si llevamos no sé cuánto tiempo, y dice el alcalde de allá de Ilopango, creo que dice que no ha recibido ni un centavo partido entre 4 para lo que es el plan publicitado por el gobierno desde hace varios meses. Entonces habrá que ver si realmente hay un verdadero y suficiente apoyo de parte del Estado. Pero si el Estado no tiene dinero ni para pagar sus propias deudas a los MIPYMES que le están ayudando, que han entrado, si el Estado anda viendo cómo consigue dinero para entrar a estos planes con los señores de las maras, entonces habrá que esperar a que lo tengan, y habrá que ver si de verdad tienen el interés real y no solo político. Okay. Tengo que ir cerrando la entrevista, pero a lo largo de la misma se ha mencionado también el gobierno cuando habla, usted lo dijo en un momento, de leyes, de impuestos, piensa en la gran empresa y no en las MIPYMES. Sí. ¿Se sienten las MIPYMES representadas hoy por hoy por la ANEP? Es decir, ¿se sienten a gusto con esa representación al involucrar tanto gran empresa como mediana, micro, pequeña y mediana empresa? Porque normalmente se habla de empresa privada y se pensaría, no sé, en los grandes empresarios del país. Sí, y no en esa realidad los 96. Cuando usted habla de ANEP, está hablando de 50 gremiales. Claro. 50 gremiales que van desde las más pequeñas hasta las más grandes en este país. Pero las más pequeñas y las más grandes tienen un alto grado de empresas MIPYMES. Claro. Pero en el concepto de la generalidad de personas, incluyendo a los personeros del gobierno, tendemos a pensar que ahí está solo la gran empresa. Claro. Pero habemos de todo. Claro, para los puntos específicos, la MIPYMES y las otras gremiales de pequeños empresarios que están en la ANEP, tenemos nuestro propio trabajo separado de lo que es la ANEP. La ANEP es una gremial de gremiales, y como gremial de gremiales tiene una misión, y las gremiales independientemente tenemos otra misión. Así que nosotros nos sentimos a gusto en la ANEP, en los temas que la ANEP toca, que son los más generales, pues nos sentimos representados. ¿Y en el discurso político? También. Es que la ANEP es una institución que ve política no partidaria, y como tal tiene que estar siempre, sea el gobierno que sea, y le guste o no le guste a los gobiernos, le vamos a estar siempre señalando los puntos de vista del empresariado, que somos el motor de la economía. Y cuando le pedimos apoyo a un gobierno, no es solamente por pensando en las empresas individualmente, sino que es pensando en el país. Para cerrar, me gustaría conocer su visión a futuro sobre la micro, pequeña y mediana empresa organizada en El Salvador. ¿Cuáles ve que están siendo hoy por hoy los grandes desafíos y cómo la está viendo para el futuro en El Salvador? ¿Qué rol la ve cumpliendo? Mire, yo creo que la Unión MIPYMES es una gremial con una potencialidad enorme. Como ya vimos desde el principio, 99.6 de las empresas, casi 3 millones de personas comiendo de ellas. La veo en un futuro más fuerte cada vez. La veo. ¿Es optimista entonces usted? Sí, claro que sí. De hecho, en 3-4 años de trabajo ya tenemos bastantes logros, ya tenemos bastante participación, ya tenemos reconocimiento y posicionamiento. Y tenemos el ejemplo de países, grandes países en el mundo que están fijándose cada día más en las MIPYMES propias. Espero que el próximo gobierno encuentre la manera de apoyarnos un poco más y de darse cuenta que somos el objetivo principal de su gestión económica. Perfecto. Ha sido un gusto tenerlo en ese set y conocer sus impresiones. Bueno, muchísimas gracias. Un placer haber venido. Muchas gracias. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron en este miércoles. Mañana jueves traemos una entrevista con el secretario técnico de la Presidencia, Alex Segovia, de manera que los invitamos a las 6:30 acá en TVX. Sigan en la programación de este canal. Muchas gracias.